Hoy, Señor, nuevamente apelamos a tu misericordia y solicitamos, te pedimos que nos des la sabiduría que viene de lo alto. Dos oraciones precisas, sí, porque apelar a tu misericordia es reconocer que tú tienes una misericordia necesaria para todos nosotros y también, por supuesto, superior a la de todo hombre. Es más, tu misericordia es la que determina. Tu misericordia somos salvos. Por tu misericordia no toma en cuenta nuestro pecado para condenación si creemos en Cristo Jesús, por supuesto. Y esto nos lleva también a que que debemos corresponder a tu misericordia. Debemos corresponder con una actitud de justicia, reconociendo tu justicia, reconociendo que somos injustos y que reconociendo que solamente por medio de tu justicia, por encima de nuestras injusticias, somos salvos, pero que necesitamos reconocer precisamente eso, que somos injustos, que necesitamos arrepentirnos y convertirnos para andar en tus justas sendas, Señor. Y también cuando te pedimos que nos des sabiduría, estamos pidiendo algo correcto, porque estamos pidiendo humildemente, reconociendo que por más brillantes que creamos ser, somos muy limitados. No podemos entender las cosas como tú las sabes. No podemos entender las cosas si no es con una mente superior, la mente de Cristo. Y por eso, Señor, sabemos que hacemos peticiones porque tú en tu palabra nos has enseñado a orar. Y con tu espíritu nos has recordado, nos has enseñado, nos has mostrado la profundidad de tu palabra para orar correctamente y para ya no orar conforme a nuestros quereres, a nuestros pareceres, a nuestra visión que puede ser noble, pero es limitada, porque la nobleza sin sabiduría también nos lleva al error, porque noblemente puedo pedir algo, pero que está equivocado, porque no sé, no conozco el trasfondo. Y por eso con tu sabiduría, que es siempre noble, siempre pura, no solamente voy a pedir algo que tenga buena intención, sino una perfecta orientación, un perfecto sentido, Señor. Por eso, gracias por tu misericordia y por tu misericordia nos das palabra continuamente. Y por tu sabiduría, Señor, podemos comprender esa palabra. Señor, aquí estamos necesitando conocerte, necesitando saber de ti, necesitándote, Señor. Hoy, Señor, te damos gracias, muchas gracias, muchísimas gracias, Señor, por la obra que haces en nosotros. Te bendecimos, Señor, te bendecimos y nos alegramos en ti. En nombre de Cristo Jesús, por supuesto. Amén. Buenos días a todos. Y en efecto, hoy vamos a seguir, por misericordia de Dios, recibiendo la palabra con la sabiduría que viene de lo alto, si así la queremos, si así la solicitamos, si así reconocemos que la necesitamos escuchar, por supuesto. Y el título de hoy es una pregunta que debe ser muy importante para nosotros comprender cómo estamos caminando con Dios. Y en cuanto a ¿por qué creo? ¿Qué necesito para creer? Bien, el título es ¿tener fe para ver milagros o ver milagros para tener fe? Yo creo que nuestra cultura religiosa se nos ha incentivado, se nos ha fomentado, se nos ha sembrado la idea de que hay que ver milagros para tener fe. Y de hecho, cuando nos venden la imagen de un santo, de una imagen, ¿qué es lo que nos venden? ¿Sus enseñanzas o sus milagros? Habitualmente es por sus milagros, por el poder que tiene hasta en zonas específicas, ¿no? Como si fueran ministerios en el cielo, donde cada quien ejerce milagros de protección, guía, salud, provisión en áreas específicas o áreas especiales. Y por eso es que nosotros muchas veces podemos seguir cayendo todavía en esta inclinación en querer ver milagros para tener fe. Pero en Mateo 21:21, vamos a Mateo, capítulo 21:21, Jesús instruye y más bien hace una promesa para aquellos que creen, que esté descalificado, porque aquí también no vamos a caer en el otro extremo. Entonces ya no debemos esperar milagros. No es que no esperemos milagros. De hecho, no es que ahora por medio de nosotros no se generen milagros. Pero ¿qué impulsa muchas veces el milagro? Dice Mateo 21:21. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte diréis, quítate y échate en el mar, será hecho. Dios nos saca
no descarta los milagros. Lo que sí le dice al creyente es, sigue creyendo en mí. No me busques esperando el milagro para decir si hay Dios. Cree en mí aunque no haya milagros. Aunque el ganado no produzca, aunque las ovejas sean quitadas de la majada. Aunque no haya aceite en las vidas. O sea, cree en mí. Yo voy a hacer. Pero lo importante es, si tuvieres fe y no durares, cosas mayores harás. Así que los milagros sí son parte del universo que Dios nos ofrece. Pero para Él es muy importante y nos dice, tengan fe. Porque los milagros no siempre deben estar, pero la fe siempre. Y ahí es donde, vamos a ver, mi permanencia aquí está en lo que se presenta de tiempo en tiempo o de lo que debo sostener yo permanentemente. Lo que debo sostener yo es mi fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Espero el milagro, no lo veo, pero sigo creyendo. Y ahí dentro de todo también para que el Espíritu Santo nos vaya guiando y nos vaya formando cuáles son los milagros adecuados, porque también queremos milagros. Pero es que sin fe en la palabra de Dios, sin fe y confianza en que Él tiene la razón en todo, a veces no termino de formar mis principios. Es que de hecho no voy a formar mis principios, ¿no? A veces no puedo formar mis principios en Cristo si no le creo a Cristo y no abrazo, no me apropio para mi propia vida de eso que Él me determina que yo debo pensar. Por eso si yo tengo fe en lo correcto, y ahí es donde ciertamente si nosotros pedimos conforme a su voluntad, sabemos que Él no oye y sabemos que nos cumplirá las peticiones que nos hayamos hecho. Y aquí recuerden que esto lo dijo Juan en su primera carta. Entonces habrá milagros, ocurrirán cosas. Así que tener fe para ver milagros o ver milagros para tener fe. Ver milagros para tener fe me parece, y no lo dudo que sea así, este parecer es más bien una convicción. Es una forma de decirle, Señor, gánate mi fe a través de los milagros. Y la fe, o más bien, y los milagros no tienen ese objetivo. Vamos a Juan 15:7. Miren que el Señor nos lleva a permanecer, ¿en los milagros o en la fe? Si el Señor nos dice que permanezcamos en los milagros, hoy con su palabra, permanezcamos en los milagros. Pero ¿y si el Señor nos dice, no, permanece en la fe? Es que voy a permanecer. Bien, Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿En qué nos dice que debemos permanecer? En Él y en su palabra. Y por medio de la fe. O sea, creo en lo que Él dice y permanezco en su voluntad. O sea, debo permanecer en la fe. Ahora, que esa fe produce milagros, y esto me recordó lo que vimos en Mateo 21:21, sí, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero es que como yo permanezco en la voluntad del Señor y sus palabras permanecen en mi pensamiento, voy a pedir bien. Y ahí es donde alguien puede decir, yo pido y no pasa nada. Porque es que probablemente no pasa nada. Hay varias razones. Una es que no va a pasar nada hoy porque tiene que pasar luego. Y ahí es donde está la convicción y la certeza, ¿no? No veo, espero, bien. Pero también la otra razón es que no pedimos bien. Y lo que pedimos no va a ser hecho porque no, esa petición, ese milagro solicitado, no permanece en la voluntad de Dios, no es voluntad de Dios y no hay palabra de Dios allí. Señor, destruye a mi enemigo cuando más bien tenemos que orar por él. Entonces, por supuesto, hay una falta de fe en lo que Dios es y lo que Dios dice no va a generar los milagros. Ahora, ¿se puede creer por los milagros? Sí. Entonces no podemos creer por los milagros. ¿Quién dijo que no? Se puede creer por los milagros, pero, más bien son bienaventurados los que por la palabra creen, por la palabra porque le tienen fe. En Juan 20, del 24 en adelante, vamos a ver esto. Juan 20, ya vemos que Jesús muere, resucita y aparece a los discípulos, pero hay uno de ellos, Tomás, que no cree. De hecho, ya había aparecido, Tomás no estaba cuando le cuentan, no, eso no puede ser.
¿Qué ocurre aquí? Vamos a Juan 20, 24 al 20. Vamos a ver hasta dónde. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, perdón. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él le tocaba creer, ¿verdad? ¿Ustedes lo creen? Perfecto. Lo único que lamento es no haber estado allí. Más bien, ¿cuál fue la respuesta? Y aquí es esta interrupción. Porque el versículo le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mis dedos en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Aquí vemos a un Tomás que el milagro para creer y no creer y luego el milagro. Y si creo, no dependo del milagro. Es bien profundo. Cuidado que por los milagros dependo para creer. Porque y si no ocurre el milagro, entonces un día muero y me perdí porque nunca creí. Más bienaventurado, y vamos a verlo más adelante como Jesús se lo dice. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, Jesús no estaba ahí, pero interesante. Jesús no estaba allí, en ese momento no había, pero él, como es Dios, él sabía. No le tuvieron que contar. Él sabía qué había dicho Tomás. Y esto es impresionante para que él luego, no dudo que dijera lo que dijera más adelante. Vuelvo a decir, luego dijo a Tomás, pongo aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Bien, mira el milagro. Mira el milagro. Estabas pidiendo un milagro, aquí está el milagro. Pero también le hace una amonestación. No seas incrédulo, sino creyente. Una amonestación. No seas incrédulo, una exhortación. Cree. Una exhortación que más bien podríamos tomar como una orden. Tienes que creer. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que sí, podemos creer por los milagros. Él creyó por el milagro. De hecho, eso fue lo que se lo dijo el Señor Jesús. Porque me has visto, Tomás, creíste. El milagro primero está Cristo resucitado, que es mayor milagro que esto, y las evidencias de sus heridas. Bien, pero más bienaventurado es aquel que cree, porque bueno, yo estoy convencido que los milagros nos muestran el poder de Dios. Eso es una interpretación mía. No es que tienen que tomarla como palabra de Dios, pero si algo creo es que yo estoy convencido que los milagros nos muestran el poder de Dios, ¿verdad? Los milagros muestran el poder de Dios. Y de hecho podríamos agregar la omnisciencia de Dios, porque Jesucristo, que es Dios, no estaba con ellos cuando Tomás increpó, cuando dudó, cuando puso incluso condiciones para creer. Sin embargo, él sabía. O sea que los milagros nos muestran el poder de Dios y la omnisciencia. Dios sabe qué es lo que necesitamos, que aparentemente no esté, pero es que Dios está en todas partes. O sea, omnipresencia también. Así que sí, convenció que los milagros nos muestran el poder de Dios. La palabra, por su lado, nos muestra la naturaleza profunda, perfecta y salvadora del Señor. Los milagros nos muestran un Dios poderoso. La palabra nos muestra todo lo que es el Señor en sus valores, sus virtudes, sus pensamientos, en sus planes, su voluntad perfecta. Y por eso somos más bienaventurados si creemos sin necesidad de milagros, porque aunque no vea milagros, por la palabra sé quién es el Señor. Ahora, ¿qué debo hacer si he visto los milagros? Ahora, si yo he visto los milagros, conociendo por supuesto quién es el Señor por medio de su palabra, no voy a cometer un error que vamos a ver más adelante que cometieron unas personitas por aquí que aparecen en las Escrituras. Pero vamos a alentarnos algo, ¿no? Si nosotros vemos milagros, ¿qué debemos hacer? Y por eso es muy importante conocer al Señor que hace los milagros, su naturaleza. Dice el primer libro de Samuel 12:24. Repito, primer libro de Samuel 12:24. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros.
Sí, al Señor, mira las cosas grandes que ha hecho por vosotros. Ahora, correspondiendo a que Él lo ha hecho porque te ama, porque quiere algo maravilloso para tu vida, porque quiere que la justicia prevalezca, Él ha hecho milagros. Esto es entender los milagros conforme a la palabra y a que creo que Dios es lo que dice la Escritura. Ahora, lastimosamente no todos creen en los milagros o no todos entienden a quién hace los milagros. Vamos a Lucas 17, del 11 al 19. Y vamos a ver lo que pasa cuando yo recibo los milagros, pero o no le creo al Señor o no creo en lo que es el Señor. Dice Lucas 17, del 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. De verdad, esto es para ir desgranando, ir reflexionando. Esto es muy profundo. Me voy por lo último, sin descartar lo primero dicho, el último versículo. Vete, tu fe te ha salvado. 10 recibieron milagros, mas solo uno de ellos en ese momento fue salvo, el que creyó. Yo puedo recibir milagros del Señor y no ser salvo. Es más, el Señor sabe que no voy a ser salvo aunque me haya dado el milagro, dado la oportunidad. Pero ahí está mi decisión. El milagro viene de parte del Señor. Mi fe es lo que yo tengo que corresponder a lo que yo he visto. Sí, claro, está el debate que si la fe bien tiene que venir de parte del Señor o si es algo, una decisión en la carne. No vamos a entrar en ese debate. Porque incluso yo puedo recibir el Señor, porque vamos a poner el primer punto. El hombre no puede creer por sí mismo. Así que Dios le da el don de la fe. ¿Y yo qué hago con eso? Yo creo que ese don es dado para que todos seamos salvos, porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Y si la voluntad de Dios es que nadie se pierda, que todos sean llevados al arrepentimiento, a todos nos tiene que dar la moneda de cambio para alcanzar esa salvación, es la fe. El detalle es en mi corazón, ¿qué hago con la fe? Termino distorsionando esa fe, termino cambiándola como una vez una persona que me dijo: yo no creo en los milagros de sanidad. Yo creo que el cerebro del hombre, cuando está enfermo, segrega una sustancia que lo sana por medio de la fe. Es el cerebro el que segrega la sustancia. Así que yo no creo que pasen los milagros, sino es la desesperación del hombre que hace que el cerebro sea su propio médico. O sea, lo que sea menos darle el atributo al Señor como el milagroso. Puedes recibir el milagro, pero no ser salvo. Pero la fe sí te lleva a salvación. Así que tenemos que quitarnos algunos esquemas, y es más, hasta cuando le hablamos a las personas, muchas veces yo sé que nosotros pedimos, y eso no está mal: Señor, muéstrale por medio de tu poder quién eres tú. Eso está bien decírselo al Señor. Yo creo que sí, no está mal. Señor, muestra tu poder. No es que tiene que ser la receta. Señor, si es por medio de tu poder, es más, Señor, guíame, y si es por medio de tu poder que esta persona comprenda que tú eres Dios. Pero por otro lado, no enseñar a la persona: mira, cuando tú veas el milagro, tú vas a creer que hay un Dios. Salvo que el Señor me lo muestre y el Señor me diga: viene un milagro para ti, para que me creas. Ahí sí, porque soy profeta, estoy diciendo lo que el Señor me ha indicado. Pero, y aquí esto es muy importante, enseñar a las personas que crean en la palabra, que crean en la persona de Jesucristo, que crean en Él. El Jesús histórico, sí. El Jesús bíblico, sí. Crean en Él. Porque puede ser que creyendo no veas el milagro,
pero vas a ser salvo y recibirás algo mayor. A diferencia de aquellos que vieron el milagro y recibieron el milagro tan grande como que tengo lepra, camino hacia donde el sacerdote y ya no tengo nada, pero por no creer en la naturaleza, y aquí esto es algo muy profundo que también quería destacar de los leprosos. Creo que puede hacerme el milagro, pero no creo que es mi Dios. Creo que me puede hacer milagro, pero creo que no es digno de mi honra, porque solamente uno fue a darle gracias. Solamente uno se postró. Pero los 10, aquí podemos ver en el versículo 13 que habíamos leído de Lucas 17, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. O sea, los 10 sabían que Jesús sanaba. Los 10 alzaron su voz como un coro desesperado. Aquí no dice que solamente fue el samaritano y que por la voz del samaritano se sanaron los 10. Por la voz de ellos pidiendo el milagro fueron sanos, pero la voz de uno confesando que él era el Señor y su rostro postrado, o sea, su agradecimiento a Dios fue la palabra, postrado delante de él, que le dio salvación. Muy importante, sí, podemos pedir por los milagros, debemos pedir por los milagros, pero no demandemos, o más bien, no le pidamos a la gente que demande el milagro para creer. Que sean bienaventurados, creyendo al Señor, porque el que permanece en la palabra va a ser más firme que aquel que depende de milagro en milagro, aquel que va saltando de milagro en milagro, y cuando no hay milagros no creo. Muy profundo, muy interesante. Esta palabra para mí es un punto de partida para seguir buscando más. Pero aquí nuevamente vamos a hacer la pregunta inicial. ¿Hay que tener fe para ver milagros o ver milagros para tener fe? ¿Qué nos dijo el Señor hoy? Créeme, permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Y sí, va a haber milagros, pero porque permanecemos en su santidad, en su persona, en la fe, en todo lo que Él es y lo que dice y lo que hace, y por eso sus palabras nos gobiernan. Entonces nosotros incluso somos instrumentos para que el Señor haga milagros. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta palabra. Hoy ha sido claro, contundente. Sí, estás tú mostrado a través de tu palabra. Estás tú mostrado a través de los milagros. E incluso hago esta imagen de Egipto y tu pueblo. Tu pueblo salió de Egipto con tu mano de poder. ¿Y qué pasó con Egipto que vio al Dios Todopoderoso? ¿Qué pasó con Egipto? Se convirtió, vio el milagro, vio múltiples milagros, y como cierre, el mar rojo abriéndose. Era suficiente para que ellos te creyeran. Pero no hay referencias. De hecho, no hubo conversión en Egipto. Eso puede pasar con nosotros si nuestro corazón no permanece en ti, ni tu palabra en nuestros pensamientos. ¿Qué es lo importante? Y aquí también llevan a reflexionar, porque tal vez para nosotros es más importante el milagro que tu palabra. De hecho, tal vez es tan importante que solamente oramos por milagros y no estamos orando para que tú nos des sabiduría para tu palabra. Si estamos orando más por los milagros y no porque, Señor, yo quiero entenderte, quiero conocerte, quiero ser más como tú, mi fe está puesta en los milagros. O más bien, los milagros son los que creo que tienen que alentar mi fe. Y si la higuera no florece, y si no ocurre nada, puedo seguir creyendo. Es lo que debo hacer, seguir creyendo. Señor, gracias por guardarme por medio de esta palabra. Gracias, Señor, por cuidarme. Gracias por bendecirme con tu verdad. Gracias porque no quiero pecar contra ti, y más bien, por supuesto, quiero, Señor, quiero andar en tus caminos, porque te creo aunque no vea. Hoy bendecimos esta palabra grande, maravillosa y que nos guarda. En nombre de Cristo Jesús. Amén.